Hola a todos. Hoy les enseño cómo hacer pan relleno como en las panaderías, pero sin horno, y queda con una miga húmeda, suavecita y súper esponjosa. Lo pueden rellenar con lo que gusten o bien dejarlo sin relleno. Este pan es muy saludable, no tiene trigo, además no lleva huevo ni tampoco tiene lácteos. Es bajo en azúcar y en grasas y es súper fácil de hacer. Así que si quieren aprender cómo prepararlo, no se vayan porque comenzamos. Vamos a utilizar harina de avena. Yo la hago en casa porque me parece que queda mejor y está más fresca. Si quieren saber cómo la hago, pueden dar clic aquí arriba en este círculo con una i, o bien para que se queden conmigo viendo esta receta y no se la pierdan, pueden también buscar en el primer comentario de este mismo video porque ahí les dejo el enlace. Por eso siempre les pido que vean los videos completitos y checar el primer comentario. A esta harina le agregaremos fécula de maíz o de yuca, que pueden sustituir por un huevo muy pequeño o por harina de trigo si es que la consumen. Mezclamos un poco para integrar y agregamos una pizca de sal. Damos otra leve mezclada y reservamos. Usaremos agua caliente, pero no debe estar muy caliente o la levadura se muere. Si meten el dedo y soportan tenerlo ahí durante 10 segundos, entonces está bien de temperatura. Agregamos una cucharadita rasa de levadura de panadero. Yo usaré instantánea, pero puede ser fresca si así lo quieren. Y hay que disolver perfectamente para que no queden grumos. Ahora agregamos azúcar de cualquier tipo, puede ser también miel. Y volvemos a diluir perfectamente. Ahora hay que agregar harina de la que ya habíamos preparado, solamente una cucharadita copeteada. E igualmente vamos a disolver todos los grumos que se creen por la harina. Ya bien disueltos, lo que haremos es dejar reposar por unos 5 u 8 minutos. Yo acostumbro tapar con un paño limpio y dejar en un lugar tibio. Después del reposo agregamos esta mezcla a la harina y comenzaremos a mezclar evitando dejar grumos y lo haremos por unos 2 minutos haciendo las veces de amasado. Luego agregaremos una cucharada de aceite de cualquier tipo. Mezclamos de nuevo por otros 2 minutos y dejamos reposar por unos 30 minutos en un lugar cálido y tapado. Mientras reposa, vamos a preparar trocitos de papel para horno, cortados del tamaño del que quieran hacer sus panes. Yo utilizo los trocitos que me van quedando con el tiempo, no necesitan ser perfectos. Y como relleno usaré dulce de leche. Este dulce de leche es vegano, no contiene lácteos ni azúcar refinada, pero pueden poner mermelada, ate de membrillo o lo que gusten. Para que aprendan a hacer este dulce de leche, en el primer comentario también les dejaré el enlace a ese tutorial. También vamos a preparar otro tanto de harina que vamos a utilizar para poder formar nuestros panes. A la harina de avena le vamos a agregar fécula de maíz o fécula de yuca y mezclamos muy bien para luego reservar. Ya pasó la media hora de reposo y vamos a ver cuánto creció nuestra masa. Miren cómo se llenó de aire. Esto está perfecto. Damos una leve mezclada para sacar ese aire y ahora sí, a formar nuestros panes. Con la harina que preparamos para formar nuestros panes vamos a espolvorear la mesa. Pasamos la masa encima de esa harina y la espolvoreamos con otro poco de harina. Con la ayuda de una palita o de una espátula vamos a comenzar a amasar de esta forma y poco a poco irá tomando más cuerpo. Hasta que terminemos con una masa pegajosa, pero que no se pegue tan fácil en los dedos. Miren, así es como debe quedar.
Ahora formamos un tubo para poder cortar las piezas casi del mismo tamaño, o bien pueden usar una báscula. Salen 5 piezas de tamaño grande o 10 piezas de tamaño peque. Si observan, corté solo 4, porque yo aparté una porción para hacer un pan de otra forma. Boleamos un poco estas porciones y ya listas comenzamos a formar una tortilla. Debemos dejar más grueso en el centro de la tortilla para que no se nos rompa el pan. Miren así. Aquí se ve el grosor. Rellenamos con un poco de dulce de leche y yo le voy a poner nueces porque me encanta la combinación, pero es opcional. Ahora vamos a hacer como un taquito. Cerramos primero 2 partes y luego cerramos las otras 2. Si ustedes ven que les sobra mucha harina de alguna parte, dejarla ahí a un lado y reservarla por si se hacen unos pequeños agujeritos. Miren, así como estos, puede que por ahí se rompa el pan. Vamos a poner esta masa o este pan o este bollito sobre el papel para horno. Con esa masa excedente vamos a tapar esos orificios. De cualquier forma, este pan no se rompe fácil. Ahora sí, ya estando listos nuestros panes, vamos a cocinar. Pero antes, ¿recuerdan la porción de masa que les dije que había separado? Pues bien, este trozo lo mezclé un poco con dulce de leche y nueces, pero lo hice como una mezcolanza, sin mezclar totalmente. Le damos forma de pan redondito e igualmente lo ponemos sobre papel para horno. También esta forma queda deliciosa. Mi vaporera está precalentada y recuerden que si no tienen una vaporera pueden hacerla casera. Ya les enseñé varias veces, en el primer comentario también les dejaré ese enlace. Acomodamos los panes dejando espacio entre ellos porque sí crecen un poco. Tapamos y vamos a cocinar según las indicaciones que les dejo aquí escritas. Pongan pausa para poder leerlas y tomar un pantallazo. Después del tiempo de cocción, esto huele delicioso. Miren nomás estos panes, les dije que crecían. Además, se abren, pero si observan, nunca se salió el relleno. Miren, quedan bien esponjositos. Ay, están bien calientes, huele delicioso. Ahora los vamos a dejar tibiar un poco para poderlos manipular. Cuando estén un poco más fríos hay que ponerlos sobre una rejilla para que terminen de tibiar. Ahora sí están casi fríos y es momento de quitarles el papel para horno y hay que hacerlo con mucho cuidado porque se queda bien pegado. Miren qué bonitos panecitos, miren esta ricura, quedan suavecitos y esponjosos, huelen muy bien. Bueno, llegó la hora de mostrarles cómo quedan por dentro. Les juro que esto huele a panadería de pueblo. Huelen a levadura. Miren lo esponjoso que quedan. Y de verdad que la textura es suavecita. Bueno, vamos a verlos por dentro. No, hombre, de verdad están bien suavecitos. Pan recién hecho. ¿Qué tal esto? Miren la miga de este pan. Sin huevo, sin leche, bajo en azúcar y ahorita les digo cómo sabe, porque llegó la hora de la sacrificación. Con su permiso. Súper tierno. La masa tiene un ligero dulzor que combina perfecto con el relleno dulce. Deberían de probar esta receta, súper recomendada. También les voy a mostrar la otra versión. A mí es la que más me gusta porque la masa toma un sabor delicioso y es más fácil de hacer. Miren qué esponjosito queda.
y les juro que está muy, muy, muy suavecito. Miren cómo se combina la masa con el dulce y las nueces. Por eso es que les dije que no había que mezclar demasiado. Bueno, pues, híjole, con su permiso porque este panecito me espera. Nada que decir. Estupendo. Espero la receta les haya gustado mucho como para que me dejen su like y me ayuden compartiendo este video. Si me ven por primera vez, los invito a suscribirse totalmente gratis. No olviden activar la campanita para que les puedan llegar mis recetas. Gracias por todo el apoyo y todo el cariño, familia. Les mando muchos besitos, Dios los cuide y bye bye. Espera, no te vayas. Te recomiendo revises siempre el primer comentario de mis videos. Si das clic en el botón verde que aparece aquí, te suscribirás gratis. Estos son algunos videos que seguro te van a gustar. Espero los puedas compartir. Gracias por todo, Dios los bendiga y bye bye.